La lluvia golpeaba los ventanales del penthouse como disparos de metralla, pero la verdadera violencia estaba en su voz. «Lárgate», rugió Carlo, lanzando la maleta de ella contra el frío suelo de mármol. Carlo Barbieri era el rey despiadado del bajo mundo de Chicago. Y a punto de dar la medianoche, Carlo estaba echando a su propia esposa a las calles, sin piedad, bajo una tormenta implacable. El reloj digital de la mesa de noche marcaba las 11:45. Afuera, una brutal tormenta del medio oeste azotaba el lago Michigan, golpeando con furia los muros de cristal del penthouse Barbieri. Adentro, el ambiente era todavía más volátil. Bianca Ferraro estaba de pie en el centro del enorme dormitorio minimalista, apretando su bata de seda alrededor de su figura curvilínea y generosa. Bianca siempre había sido una mujer de sustancia. Tenía una silueta exuberante, de tallas grandes, que desafiaba el estereotipo de esposa de mafioso, esas siluetas delgadas como cuchillas. Los otros jefes de la organización hablaban de ella a sus espaldas, subestimándola, asumiendo que Bianca era solo un juguete dócil y blando para el capo. Pero Carlo Barbieri jamás la había tratado así. Para Carlo, el cuerpo de Bianca era un templo. Y la mente de Bianca era una trampa de acero. Carlo era un hombre que destruía a sus enemigos sin pensarlo dos veces, y sin embargo besaba el suelo que Bianca pisaba. Carlo estaba obsesionado con ella de una manera feroz, peligrosa, o al menos lo había estado, hasta hace 10 minutos. «Lárgate», repitió Carlo, y su voz cayó a un registro grave, letal. «Quiero que salgas de esta casa antes de que el reloj marque las 12, Bianca». Carlo estaba de pie junto a la puerta, una silueta imponente, de hombros anchos, recortada contra la luz tenue del pasillo. Se había quitado su traje italiano a la medida. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, dejando ver la tinta oscura de los tatuajes de la organización sobre su pecho. Sus ojos, que normalmente eran cálidos como chocolate derretido cuando miraban a Bianca, estaban completamente vacíos. Eran los ojos del monstruo que el resto del mundo veía en él. Los ojos de un asesino. «Carlo, por favor», dijo Bianca, manteniendo la voz firme a pesar del dolor desgarrador que le atravesaba el pecho. «¿Qué está pasando? Llegas a casa cubierto de lluvia y de sangre, ¿y me dices que empaque? ¿Qué hice yo?» «Te convertiste en un problema», escupió Carlo, dando un paso adelante para tomar la costosa maleta de cuero de la cama. La cerró de un tirón, con violencia. «Estoy dirigiendo un imperio, Bianca. La familia Barbieri se está expandiendo. No tengo tiempo para jugar a la casita con una mujer que necesita protección constante. Estoy cansado de mirarte. Estoy cansado de este matrimonio. Se acabó». Las palabras cayeron como un golpe físico. Bianca retrocedió medio paso, sus pies descalzos helados contra el piso de madera. Miró a Carlo, buscando al hombre que apenas ayer había pasado una hora entera recorriendo con los dedos la curva de sus caderas, susurrándole que quemaría la ciudad entera antes de dejar que alguien la tocara. «Estás mintiendo», dijo Bianca, levantando la barbilla. Su fuerza secreta siempre había sido su compostura. Bianca tenía una mente brillante y analítica, una mente que en secreto lavaba el dinero de los Barbieri a través de complejas empresas fantasma en el extranjero, sin que nadie en la familia supiera jamás que ella era la arquitecta detrás de todo. «Te conozco, Carlo. Algo anda mal. Habla conmigo». «Ya terminé de hablar», rugió Carlo. Tomó la maleta de Bianca y la lanzó fuera del dormitorio. La maleta se estrelló contra el mármol del pasillo, reventándose y desparramando la ropa de Bianca por todos lados. «Quiero que te vayas. Si no estás en el elevador antes de la medianoche, haré que mis hombres te saquen arrastrándote del cabello». Bianca se estremeció. La crueldad cruda en el tono de Carlo era absoluta. Bianca miró las manos de Carlo y notó que sus nudillos estaban blancos. Tenía los puños tan apretados que los antebrazos le temblaban. Por una fracción de segundo, un destello de agonía pura cruzó detrás de esos ojos fríos. Pero Carlo lo enmascaró rápido con una mueca de burla. «¿Necesitas que llame a los guardias para que te saquen, mujer patética?» Carlo sonrió con desprecio, acercándose un paso más, su cuerpo imponente buscando intimidarla. A Bianca se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Si Carlo quería jugar al desalmado, ella no le daría la satisfacción de verla quebrarse. Bianca enderezó los hombros, su figura generosa irradiando una dignidad silenciosa y formidable. «No te molestes», dijo en voz baja, con la voz cargada de hielo. «Puedo encontrar la puerta yo sola». Bianca pasó junto a Carlo,
obligándose a no mirar atrás. Caminó por el largo pasillo, se arrodilló rápidamente para meter su ropa desparramada de vuelta en la maleta de cuero. Cada movimiento se sentía como moverse a través de cemento húmedo. Su corazón se hacía pedazos en 1000 fragmentos filosos, pero su instinto de supervivencia ya estaba despertando. Cuando llegó al elevador privado al final del vestíbulo, presionó el botón de llamada. Las puertas de acero se abrieron de inmediato. Bianca entró con su pesada maleta. Justo antes de que las puertas se cerraran, levantó la vista. Carlo estaba de pie al final del pasillo. La mueca de burla había desaparecido. Se veía completamente devastado, mirándola como si Bianca fuera el oxígeno y él se estuviera ahogando. Los labios de Carlo se movieron levemente, formando una palabra en silencio justo cuando las puertas de acero se cerraron de golpe, cortando la vista entre ellos. Lo siento. El elevador comenzó su rápido descenso por los 60 pisos de la torre residencial. Bianca se recostó contra la fría pared de metal, jadeando por aire mientras las lágrimas finalmente le corrían por las mejillas. Carlo la había echado en plena noche, en medio de una tormenta. La había descartado como basura. Pero su mente analítica ya estaba trabajando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué le temblaban las manos? El indicador digital marcó el descenso hasta el estacionamiento subterráneo. ¡Din! Las puertas se abrieron hacia la extensión de concreto tenuemente iluminada. Una camioneta SUV negra esperaba, con el motor encendido en silencio. Junto a ella estaba Frank, el conductor y guardaespaldas de mayor confianza de Carlo. Frank se veía nervioso. Revisaba su reloj y escaneaba las sombras del estacionamiento, con la mano apoyada sobre el bulto bajo su chaqueta. El jefe dijo que la llevo a la pista privada, dijo Frank con voz áspera, abriéndole la puerta trasera. Tenemos un jet esperando. Usted va a Suiza. ¿Suiza? Bianca se detuvo en seco. Carlo dijo que me estaba echando. ¿Por qué organizaría un jet? Suba al auto, señora Barbieri, insistió Frank, con el pánico filtrándose en su voz. Por favor. No tenemos tiempo. Me dijo que tengo que sacarla de la ciudad antes de medianoche. Bianca subió al asiento trasero, arrastrando su maleta con ella. Frank cerró la puerta de golpe y corrió al asiento del conductor, metiendo el enorme vehículo en marcha y saliendo a toda velocidad del estacionamiento hacia el diluvio torrencial. Mientras avanzaban por las calles resbaladizas y vacías del centro de Chicago, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Bianca. Carlo había llegado a casa oliendo a sangre. Había provocado una pelea. La había apartado con una crueldad insoportable, sabiendo que era la única manera de que ella se fuera sin discutir. Carlo estaba despejando el tablero porque una guerra había llegado a la puerta de su casa. Los limpiaparabrisas de la SUV golpeaban frenéticamente contra la lluvia pesada. Bianca limpió el vaho de la ventana, mirando hacia las luces de neón borrosas de la ciudad. Su tristeza se derretía rápidamente en un miedo frío y aterrador. Frank, llamó desde el asiento trasero. ¿Quién nos está atacando esta noche? Frank apretó el volante con más fuerza. No sé de qué me habla, señora. Las órdenes del jefe son solo subirla a ese avión. No me mientas, ordenó Bianca, con la voz repentinamente cargada de autoridad. Ella no era una esposa trofeo frágil. Conocía las operaciones de la organización mejor que algunos de los capós. Si Carlo me manda lejos, significa que el Penthouse ya no es seguro. Significa que rompieron el perímetro. ¿Quién es? Frank tragó saliva, mirándola por el retrovisor. Trent Falcone. El nombre le heló la columna vertebral a Bianca. Trent Falcone era el jefe despiadado y sediento de sangre de la organización de Nueva York. Durante meses, Trent había intentado ganar terreno en Chicago, contrabandeando armas y narcóticos a través de los puertos que Carlo controlaba. Carlo había respondido con dureza, cerrando las operaciones de Trent. La tensión entre las dos familias era un polvorín esperando una chispa. ¿Trent está en Chicago?, preguntó Bianca, con el corazón golpeándole las costillas. Frank asintió con gravedad. Llegó volando esta noche. La mitad de nuestros capós dejaron de responder hace una hora. Creemos que se pasaron al bando de Falcone. El jefe sabía que venían por la torre. Sabía que si usted estaba ahí, Trent la usaría para quebrarlo. Se ofreció como carnada para que usted pudiera salir. Bianca sintió una náusea violenta y repentina. Carlo la había echado, no porque la odiara, sino porque estaba preparando su última batalla.
Pensaba morir en ese Penthouse, llevándose consigo a tantos hombres de Falcone como pudiera, con tal de que ella estuviera lejos y a salvo. Da la vuelta con el auto, ordenó Bianca. No puedo hacer eso, señora, respondió Frank. Mi vida vale nada si no la subo a ese jet. Dije que des la vuelta, gritó Bianca, inclinándose hacia adelante. Antes de que Frank pudiera responder, la calle oscura frente a ellos se iluminó de repente con luces altas cegadoras. Un camión blindado pesado salió de un callejón, bloqueando toda la intersección. Agárrese, gritó Frank, pisando el freno de golpe y girando el volante. La pesada SUV patinó sobre el asfalto mojado, deslizándose hacia la barrera de concreto de un paso a desnivel. Justo cuando lograron detenerse, un segundo vehículo, un sedán negro y elegante, los encerró por detrás. Quedaron atrapados bajo las luces ámbar parpadeantes del puente. La emboscada era precisa, casi militar. Esto no era un ataque al azar. Eran los hombres de Trent Falcone. «Quédese abajo», ordenó Frank, sacando su arma. El sonido de disparos automáticos hizo pedazos el rugido de la lluvia. El vidrio reforzado de la SUV se agrietó como una telaraña mientras balas de grueso calibre lo golpeaban una y otra vez. Frank disparó de vuelta a través de su ventana, derribando a una de las figuras sombrías que se acercaban por el frente. Pero eran demasiados. Una ráfaga repentina de balas atravesó la puerta del lado del conductor, y Frank cayó desplomado sobre el volante, con la sangre floreciendo en su pecho. «Frank», gritó Bianca, estirando el brazo hacia él, pero ya se había ido. Los disparos cesaron. El pesado silencio que siguió se rompió solo por el sonido de botas chapoteando en el pavimento mojado. Se acercaban. Querían llevársela viva. Trent Falcone sabía que tener a la amada esposa de Carlo Barbieri era la ventaja definitiva. El miedo amenazaba con paralizarla. Pero Bianca se obligó a respirar. Ella era una mujer de tallas grandes, pero no era lenta, y definitivamente no era indefensa. Había crecido en el lado más duro de la ciudad antes de conocer a Carlo. Sabía cómo sobrevivir en la oscuridad. Se quitó el abrigo pesado para tener libertad de movimiento. Se estiró sobre la consola central, manteniendo la cabeza baja, y sacó el arma de repuesto de Frank de su funda en el hombro. Le temblaban las manos, pero revisó el seguro y el cargador exactamente como Carlo le había enseñado en el campo de tiro. Abrió la puerta trasera del lado que daba hacia el pilar de concreto del paso a desnivel. Era un espacio ajustado, pero logró meter su figura curvilínea y suave por la abertura, cayendo sobre el asfalto mojado y rodando hacia la sombra oscura del pilar. Escuchó a un hombre riendo con crueldad mientras arrancaban las puertas de la SUV desde el lado opuesto. «¿Dónde está la gorda?», resonó una voz áspera. «El jefe la quiere respirando. Revisen atrás. Revisen la cajuela», gritó otro. Bianca apretó la espalda contra el concreto helado. Cerró los ojos, centrando su mente. Ellos pensaban que era una mujer asustada y torpe. Estaban a punto de descubrir exactamente por qué el hombre más peligroso de Chicago se había casado con ella. Se asomó desde detrás del pilar. 2 hombres armados registraban el vehículo, dándole la espalda. Un tercer hombre estaba de pie cerca del frente de la SUV, encendiendo un cigarrillo. Bianca salió de la sombra. Levantó la pesada pistola, sujetándola con ambas manos. No dudó. Disparó 2 veces. El primer disparo derribó al hombre que fumaba, matándolo al instante. Los estruendos ensordecedores resonaron bajo el puente. Los otros 2 hombres giraron en shock. Bianca aprovechó el impulso, agachándose detrás del capó del sedán negro que los había encerrado. Las balas rebotaban en el metal sobre su cabeza. Se arrastró rápido alrededor del parachoques trasero, respirando en bocanadas cortas y controladas. Se levantó del otro lado, flanqueando a los sicarios. Disparó 3 veces más, derribando al segundo hombre. El último hombre entró en pánico, disparando a ciegas hacia las sombras. Bianca esperó a que vaciara el cargador. El clic, clic, clic de su arma trabada fue su señal. Dio un paso adelante y le dio un golpe rápido y brutal con la culata de su pistola en la sien. El hombre cayó al pavimento mojado. El paso a desnivel quedó en silencio absoluto, solo interrumpido por la lluvia. Bianca quedó de pie, jadeando sobre los cuerpos. Sus manos estaban cubiertas de grasa y agua de lluvia. Su pijama de seda se le pegaba al cuerpo. Recuperó un teléfono del bolsillo del hombre que acababa de noquear. Era un teléfono desechable. Su mente brillante y lógica se puso en marcha. Accedió al dispositivo,
saltándose el código simple con un truco que usaba para la seguridad de la organización. Encontró los mensajes recientes. Eran de un número que reconoció de los rastreos bancarios en el extranjero. Trent Falcone. El último mensaje decía: el cerdo está atrapada en el paso a desnivel. Llévenla al penthouse de los Barbieri. Quiero que Carlo vea sangrar a su esposa antes de que le quite la corona. Bianca sintió una furia fría y despiadada encenderse en su sangre. Trent estaba en el penthouse. Estaba torturando a su esposo. Miró el sedán negro que los sicarios habían usado para bloquear la SV. El motor seguía encendido. Carlo le había ordenado irse. Había intentado sacrificarse para salvarla. Pero Carlo Barbieri había olvidado algo crucial: Bianca no recibía órdenes cuando se trataba del hombre que amaba. Caminó hacia el sedán, ignorando a los hombres muertos en el suelo. Se subió al asiento del conductor, se limpió la lluvia de la cara y puso el auto en reversa de golpe. Giró el volante, dirigiendo el vehículo de vuelta hacia el imponente perfil de Chicago. Bianca iba de regreso al penthouse. Y Trent Falcone estaba a punto de aprender qué pasa cuando intentas desalojar a una reina de su propio castillo. El sedán negro cortó las calles resbaladizas y lavadas por la lluvia de Chicago. Las llantas levantaban cortinas de agua mientras Bianca Ferraro exigía al motor hasta el límite. El pulso le latía frenético contra la garganta, pero su mente estaba aterradoramente clara. Ya no era la esposa suave y consentida que había sido lanzada a la tormenta. Era la arquitecta del imperio financiero de la organización Barbieri. Una mujer cuya inteligencia y resistencia se habían forjado en los fuegos implacables de la pobreza, mucho antes de que Carlo la encontrara. Frenó de golpe al acercarse al callejón trasero de la torre residencial Barbieri, deteniéndose detrás de una fila de contenedores industriales. La entrada principal estaría fuertemente vigilada por los hombres de Trent Falcone, pero Bianca conocía el edificio mejor que los arquitectos que lo habían diseñado. Ella misma había supervisado la renovación del sistema de seguridad. Salió a la lluvia helada, ignorando el frío que se filtraba por su ropa de seda mojada. Se movió rápido hacia una pesada puerta de acero de servicio, reservada para el personal de mantenimiento. Requería un escaneo biométrico y un código de 12 dígitos. Sus dedos volaron sobre el teclado en un instante, y presionó el pulgar contra el sensor. Los pesados cerrojos se retiraron con un golpe mecánico. Bianca se deslizó adentro, y la pesada puerta se cerró detrás de ella, silenciando el aullido de la tormenta. El pasillo de servicio estaba tenuemente iluminado y olía a ozono y cera de piso. Evitó los elevadores principales, dirigiéndose directo al montacargas privado que conectaba con el cuarto de pánico del penthouse. Mientras el elevador ascendía los 60 pisos, Bianca revisó el cargador de la pistola de Frank. 5 balas restantes. Tendrían que ser suficientes. El elevador se detuvo en silencio. Las puertas de acero se abrieron, revelando el interior completamente oscuro del cuarto de pánico, ubicado justo detrás de la sala principal del penthouse. A través de las paredes reforzadas, podía escuchar los sonidos apagados de la destrucción. Muebles rotos, vidrio destrozándose, y luego una voz que le heló la sangre. «Mírate nada más», se burló Trent Falcone, su marcado acento neoyorquino cortando la tensión del cuarto. «El gran Carlo Barbieri, el intocable rey de Chicago. Y aquí estás, sangrando sobre tu propia alfombra importada como un cerdo degollado». Bianca presionó la oreja contra la puerta de acceso oculta que llevaba al pasillo principal. «Haz lo que viniste a hacer, Falcone», respondió la voz de Carlo. Era áspera, mojada de sangre, pero completamente carente de miedo. Sonaba como un hombre que ya había aceptado su propia muerte, un hombre que ya no tenía nada que perder. «Oh, lo haré», rió Trent suavemente. «Pero todavía no. Verás, mandé a un equipo a interceptar tu pequeña operación de escape. Mis muchachos alcanzaron esa SV bajo el puente. Están trayendo a tu esposa gorda y patética de vuelta aquí arriba, ahora mismo. Quiero que veas lo que mis hombres le hacen antes de meterte una bala en el cráneo». Un golpe pesado y nauseabundo resonó a través de la pared, seguido de un quejido agudo de Carlo. «Si le tocas un solo cabello», gruñó Carlo, la furia cruda y animal en su voz haciendo vibrar el piso. «Si tan solo la miras, saldré arrastrándome del infierno y te arrancaré la garganta con mis propios dientes. Ella no tiene nada que ver en esto. Ella ya se fue. Ahora es mía», se burló Trent. «De todos modos, siempre fue demasiada mujer para un hombre muerto». Bianca sintió una calma peligrosa y gélida recorrerla.
Trent Falcone había cometido un error fatal de cálculo. Había visto su tamaño, sus curvas, su temperamento tranquilo, como debilidades. Asumió que ella era un premio para ganar, un peón para intercambiar. Bianca metió la mano en el nicho oscuro junto a la puerta oculta y abrió un panel metálico discreto. Adentro había un interruptor manual de emergencia para la red eléctrica inteligente del Penthouse. Bianca había insistido en instalarlo para emergencias. Sujetó la manija de la puerta escondida, respiró hondo, y jaló el interruptor de energía hacia abajo. De inmediato, todo el Penthouse quedó sumido en una oscuridad absoluta y sofocante. Gritos de confusión estallaron en la sala. ¿Qué pasó con las luces?, ladró Trent. Generadores de respaldo, ahora. Repártanse y cubran las puertas. Bianca empujó la puerta oculta, deslizándose en silencio hacia el pasillo en sombras. Su figura generosa y curvilínea, envuelta en seda oscura y mojada, le permitía fundirse perfectamente con el ambiente completamente negro. Se movió descalza sobre el mármol frío, sin hacer el más mínimo ruido. Llegó al borde de la enorme sala. Un rayo iluminó los ventanales del suelo al techo, revelando por una fracción de segundo el cuadro sombrío. Carlo estaba de rodillas en el centro de la sala, con las manos atadas a la espalda con bridas plásticas, el rostro golpeado y sangrando. 4 de los hombres armados de Trent se desplegaban, sus linternas cortando haces erráticos en la oscuridad. Trent estaba de pie cerca de Carlo, un revólver plateado brillando en su mano. «Revisa el panel de fusibles en el pasillo», ordenó Trent a uno de sus guardias. Un fornido hombre se dirigió pesadamente hacia el pasillo donde Bianca se escondía, el haz de su linterna rebotando en las paredes. Bianca apretó la espalda contra el muro del corredor, controlando su respiración. Cuando el hombre pasó el umbral, ella se estiró, agarró su chaleco táctico y lo jaló fuera de balance hacia el pasillo oscuro. Antes de que pudiera gritar, ella descargó con fuerza la pesada culata de su pistola sobre la base de su cráneo. El hombre cayó al piso como una piedra. Bianca atrapó su linterna caída, manteniéndola apagada, y le quitó sus municiones de repuesto. «Oye», gritó Trent desde la sala. «Marco, ¿encontraste el panel?». El silencio le respondió. «Marco», gritó de nuevo, con una nota de pánico filtrándose en su voz. Otro relámpago rasgó el cielo. En ese breve destello, Carlo levantó la cabeza. Sus ojos oscuros y golpeados escanearon las sombras del pasillo. No podía verla, pero Bianca sabía que él podía sentir su presencia. Una mirada de terror absoluto y esperanza desesperada cruzó su rostro destrozado. Ella no había huido. Había vuelto por él. «No se queden ahí parados», gritó Trent a sus 3 hombres restantes. «Disparen a cualquier cosa que se mueva en ese pasillo». Bianca no esperó a que apuntaran. Se dejó caer al piso justo cuando una lluvia de balas destrozaba la pared de yeso donde había estado parada segundos antes. Arrastrándose sobre el estómago, salió del pasillo y se ocultó detrás del enorme sofá de cuero curvo de la sala. Los disparos cesaron, dejando un silencio zumbante roto solo por el trueno afuera. «Encuéntrenla», ordenó Trent, agarrando a Carlo del cuello de la camisa y presionando el cañón del revólver contra su sien. «Quien sea que esté aquí, enciendan las luces y suelten sus armas, o le pinto los sesos de Barbieri en el vidrio». Bianca se levantó lentamente detrás del sofá, con las manos firmes, la pistola bien sujeta. Se estiró y encendió la linterna que había tomado del guardia caído, apuntando el haz cegador directo a los ojos de Trent Falcone. Trent entrecerró los ojos, levantando un brazo para protegerse la cara. «Dispárenle», gritó a sus hombres. Bianca disparó 2 veces. Los estruendos ensordecedores resonaron en la enorme sala. 2 de los hombres de Trent cayeron al piso, sus armas repiqueteando contra el mármol. El tercer hombre dudó, cegado por la luz y conmocionado por la repentina y letal precisión de la intrusa. Esa duda le costó la vida. Bianca disparó una tercera vez, dándole justo en el pecho. Cayó de espaldas sobre una mesa de centro de vidrio, haciéndola añicos en 1000 pedazos. «Suelta el arma, Trent», ordenó Bianca, su voz sonando clara y fría en la oscuridad. Trent parpadeó rápido, tratando de ajustar la vista. Miró a través del haz de la linterna, su rostro retorciéndose en una máscara de pura incredulidad al reconocer la silueta de la mujer que sostenía el arma. «Bianca», jadeó Trent, dejando escapar una risa histérica. «¿Tú? La gordita contadora acabó con mis mejores hombres». «Déjalo ir», dijo Bianca, saliendo de detrás del sofá.
Mantuvo la linterna apuntando al rostro de Trent y la pistola directamente sobre su pecho. Trent apretó más fuerte a Carlo, escondiéndose detrás del hombro del hombre más grande. Estás perdiendo la cabeza, cariño. ¿Crees que puedes dispararme sin darle a tu precioso esposo? Suelta el arma o le vuelo la cabeza ahora mismo. Carlo la miró. Sus ojos color chocolate oscuro estaban llenos de una tormenta caótica de furia, orgullo y miedo agonizante. Bianca, jadeó, tosiendo un chorro de sangre. Te dije que te fueras. No te toca decidir por mí, Carlo, respondió ella con suavidad, sin apartar los ojos de Trent. Olvidaste con quién te casaste. Yo manejo los libros. Yo manejo el dinero. Y yo manejo los desastres que dejas atrás. Esto es solo otro desastre. Trent rió de nuevo, amartillando el revólver. Qué tierna. Muy tierna. Pero este es el final del Imperio Barbieri. Di buenas noches, Carlo. Trent desplazó su peso apenas 1 centímetro, preparándose para el retroceso del disparo. Bianca poseía una mente brillante y analítica. Ella no solo veía el mundo, lo calculaba. Vio el ligero cambio en el hombro de Trent. Vio el ángulo de su brazo. Y supo exactamente dónde poner la bala. No apuntó al pecho. Bajó la mira y disparó. La bala atravesó la rótula de Trent. Trent soltó un grito desgarrador, la pierna cediendo bajo él al instante. El revólver disparó al techo mientras Trent caía de lado, perdiendo el agarre sobre Carlo. En un destello de violencia brutal y aterradora, Carlo se movió. A pesar de sus manos atadas, se lanzó hacia atrás, descargando sus pesadas botas con saña sobre la garganta de Trent. El crujido del cartílago fue espantosamente fuerte. Trent se ahogó, soltando su arma y llevándose las manos a su cuello destrozado mientras se retorcía en el piso. Carlo rodó sobre sí mismo, tomó un fragmento de vidrio roto de la mesa de centro destrozada con sus manos atadas, y lo clavó directamente en el costado del cuello de Trent Falcone. La sangre salpicó el piso de mármol. Trent convulsionó una vez, 2 veces, y luego quedó completamente inmóvil. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de la lluvia azotando las ventanas. Bianca bajó la pistola, sus manos finalmente empezando a temblar. Caminó hasta el panel de la pared y regresó el interruptor manual a su posición. La luz cálida y ambiental del penthouse volvió a encenderse, revelando una escena de absoluta carnicería. Corrió hacia Carlo, cayendo de rodillas sobre el piso ensangrentado. Dejó la pistola a un lado y tomó un fragmento de vidrio más pequeño y afilado, cortando con cuidado las gruesas bridas plásticas que ataban las muñecas de Carlo. Tan pronto como sus manos quedaron libres, Carlo no revisó sus heridas. No miró a los hombres muertos que los rodeaban. Tomó a Bianca, jalando su cuerpo generoso y tembloroso violentamente contra su pecho. Hundió el rostro en su cabello mojado, inhalando su aroma como si se hubiera estado ahogando y ella fuera el oxígeno. «Volviste», susurró Carlo, su voz quebrándose con una emoción cruda que jamás mostraba al mundo. «Mujer tonta, brillante, hermosa. Volviste. Te eché para salvarte, y tú manejaste directo hacia el infierno. Intentabas morir sin mí». «Yo no autorizo ese gasto, Carlo», respondió Bianca, rodeando con los brazos sus hombros anchos y magullados. «Somos un equipo». Carlo se apartó un poco, tomando el rostro de Bianca entre sus manos grandes, manchadas de sangre. Sus ojos oscuros ardían con una obsesión intensa y aterradora que le recorrió a Bianca un escalofrío hasta lo más profundo. La miraba, no solo con amor, sino con una reverencia profunda y sin límites. «Soy un tonto», murmuró Carlo, presionando su frente contra la de ella. «Intenté protegerte de los lobos, olvidando por completo que me casé con una leona». Se inclinó y la besó, un beso desesperado y áspero que sabía a sangre, lluvia y supervivencia. Era una promesa firmada en violencia. Trent Falcone estaba muerto. La organización de Nueva York se dispersaría antes del amanecer. La ciudad de Chicago seguía perteneciendo a Carlo Barbieri, pero el bajo mundo pronto aprendería una nueva verdad. El rey era despiadado, pero la reina era quien de verdad tenía el poder. Carlo se apartó un poco, su pulgar recorriendo la curva de la mandíbula de Bianca. «Mañana», dijo, «quemamos hasta las cenizas lo que quede de la gente de Falcone. Pero esta noche». La levantó en sus brazos, ignorando el dolor en sus costillas, acunando su figura generosa contra su pecho tan fácilmente como si no pesara nada. «Esta noche, mi reina, tú jamás vuelves a salir de este penthouse. Este romance mafioso,
oscuro y lleno de tensión te dejó al borde del asiento? Si te encantó ver a Bianca demostrar su fuerza escondida y burlar al bajo mundo entero, apóyanos. Dale like a este vídeo, comparte esta historia apasionante con tus amigos, y déjanos un comentario contándonos cuál fue tu momento favorito. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna otra historia que te robe el aliento, de romance oscuro y venganza. Nos vemos en el próximo vídeo.